Pues buenas tardes tengan todos. Gracias a Dios que podemos estar otra vez aquí juntos, ¿no? Gracias a Dios que podemos una vez más alabarle, adorar a nuestro Dios. Como decía ese canto, ¿no? Gracias a Él somos diferentes, gracias a Él somos esa gente, ¿no? Esa gente que antes andaba perdida, andaba pues vagando. Ahora tenemos una razón por la cual vivir, tenemos el por qué tener pues el para qué vivir y por qué vivir, ¿no? Vamos a mirar hoy pues otra parte del Sermón del Monte. La semana pasada veíamos que Jesús habló acerca de la ley, que no vino a abrogarla, que no vino a quitarla, que no vino a decir pues ya no va a existir, sino al contrario, dijo que venía a cumplirla y que no se iba a hacer un lado, que no iba a haber manera de que la gente pues dejara de cumplirla, sino al contrario, que era necesario cumplir la ley para poder caminar en la voluntad de Dios. Y hoy vamos a ver ya algo en lo cual el Señor Jesucristo se mete completamente a lo que es la ley, ¿no? Lo que implica la ley, los mandamientos, y habla de un mandamiento que hasta el día de hoy sabemos que es grave, ¿no? Sabemos que es un mandamiento, una acción, un pecado que es grave, que sigue siendo pues sentenciada a la persona que lo lleva a cabo, o por lo menos tiene pues la situación de que si lo agarra la justicia, pues lo enjuiciará por ese pecado, ¿no? Y es precisamente el pecado de no matarás, ¿no? O el mandamiento de no matarás. Vamos a verlo, Mateo capítulo 5, verso 21 al verso 26, y oramos, ¿no? Mateo capítulo 5, verso 21, y oramos a Dios. Dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos bendiga hoy también con su palabra, ¿no? Señor, te damos gracias en esta tarde porque tenemos la oportunidad de poder abrir tu palabra, de poder escucharla, pero sobre todo de poder ser bendecidos por ella, de hablar a nuestras vidas, a nuestro corazón, a nuestro interior. Dice tu palabra que es la que penetra, la que discierne los pensamientos, las intenciones, el porqué. Y queremos que hoy este mandamiento quede grabado en nuestra mente, en nuestro corazón, y que busquemos, Señor, caminar haciendo tu voluntad día tras día, hasta que tú nos lleves a tu presencia o hasta que tú nos llames, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.
Amén. Sabemos que, como les decía, en este tiempo, pues la gente sabe que matar está mal, ¿no? Sabemos que la gente cuando pues dispone una vida, la quita, pues le trae una consecuencia, le trae el hecho de que se vuelva un asesino o de igual manera pues un delincuente y por el cual es buscado por la justicia. Sabemos que hay justicia divina, que es la que no vamos a poder, de la cual no vamos a poder escapar, de la cual no vamos a poder evitar. Pero también sabemos que en este tiempo, pues la gente puede escabullirse de la justicia, ¿no? Hay gente que ha cometido asesinatos, que ha cometido delitos y no ha pagado por esos delitos. Al contrario, hasta a veces quedan impunes por la corrupción que hay en nuestro país, ¿no? Pero realmente aquí pues podemos mirar que en este tiempo sí la gente pues tiene cierto respeto, cierto cuidado para no cometer este pecado o esta maldad de quitarle la vida a alguien, ¿no? Sabemos que hay el hecho de quitar la vida involuntariamente en algún accidente, en alguna situación, que por algo acontece que la persona pierde la vida, y pues bueno, es un asesinato, pues no, un asesinato culposo, o sea, no tiene la alevosía de querer acabar con esa vida, pero también tiene consecuencias. Pero la gente a veces también por eso se hace o se piensa que no es mala, ¿no? Dice, pues es que yo no he matado a nadie, yo no soy como los narcos o como el asesino o como la persona que trae un arma y en el momento en que alguien se le ponga, pues lo mata, ¿no? Como hace algunos meses, yo creo que mes y medio, sonó mucho un caso allá en la ciudad donde pues unas personas llegaron a una casa y se metieron, ¿no? Empezaron a habitar ahí, empezaron a estar, y pues un día se dieron cuenta los dueños de la casa que estaban ahí, y pues fueron a pedirles que se salieran, perdón, y ellos les dijeron que no, que habían firmado un contrato, que habían contratado esa casa rentada por internet, y que entonces pues ellos no se iban a salir. Y la dueña, buscó la manera de hacer justicia, de sacar a esas personas de su casa, y como fue a una instancia y no hicieron caso, fue a otra y no hicieron caso. Y tanto fue el enojo, la molestia de la persona que decía que cómo es posible que gente podía estar en su casa sin haber habido el consentimiento. Un momento lleno de enojo, de ira, de molestia, de indignación, porque no podía hacer nada. Fue a su casa, llevó un arma y mató a las personas que estaban ahí, a 2 personas que estaban ahí. Fue muy mencionado, fue llamado, fue anunciado en las noticias, fue el hecho de que una mujer, además ya grande, ¿no?, de edad, ¿no?, se llama Carlota, la señora, era aproximadamente una señora mayor de 60 años, y que hizo justicia por propia mano, y que mató. Y a lo mejor en este tiempo pues decimos, pues qué tremendo, qué difícil, o qué situación tan fuerte es capaz de llevar a cabo. Y podemos ver que cuando Jesús habla acerca del mandamiento que dijo, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, ¿no? Y cualquiera que matare, cualquiera que quitase la vida a una persona, será culpable de juicio. Se fue con el mandamiento, habló al mandamiento, uno de los mandamientos que la ley de Moisés decía y que estipulaba, el que traía una condición, el que traía una consecuencia, que iba a morir, ¿no?, que iba a tener que pagar por esa muerte. Pero después podemos ver que el Señor Jesucristo se va a la intención del mandamiento. No nada más al hecho de no hacerlo, no nada más al hecho de no quebrantar el mandamiento, sino cuál es la intención por el cual las personas lo hacen. Y por eso dice el verso 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable
de juicio. Dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. O sea, ya está hablando en una situación, en un aspecto de decir, bueno, pues no nada más es que lo mates, que agarres una arma, que agarres un cuchillo, algo para, un palo, o algo para matarlo, ¿no? Dice, si en un momento tú te enojas contra tu hermano, tú te enojas contra la persona, contra quien le haces daño, dice, o contra quien está tu molestia, te haces culpable de juicio. ¿Por qué? Porque realmente el asesinato, muchas ocasiones, es por consecuencia de un enojo, por consecuencia de una molestia, por consecuencia de algo muy que te hizo enojar, que te hizo molestar, que te hizo hallarte de cierta manera en la cual te dejaste llevar por tus emociones, por el momento, por la situación, y entonces se comete el asesinato. Y por eso dice, pero yo os digo, porque el mandamiento marcaba exclusivamente decir, no matarás. Pero dice que él dejó marcado, dijo, pero si tú te enojas, si tú tienes una molestia contra alguien, si tú tienes una actitud de enojo, de grosería, de insulto, de daño contra una persona, dice, te haces culpable de juicio. Jesús quería remarcar que es muy importante lo que va a subrayar con sus palabras. Por eso dice, pero yo os digo. O sea, habla de algo mucho más importante que el mandamiento. Por eso podemos ver que en este momento en el cual el Señor Jesucristo habla en el Sermón del Monte, ahí en ese momento habla de unas cosas tan claras y que no hay manera de cambiarlas, no hay manera de decir, no es cierto que quería decir esto, no es cierto que se estaba refiriendo a esto, no se puede, porque él estaba dirigiéndose a las intenciones que tenía la persona para hacer las cosas. Dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿Qué quiere decir el enojo? O sea, la palabra griega que se usa en la escritura cuando dice se enoje, es la palabra shema o chema, que significa disgusto grande, indignación, ira, enfado, y tiene un significado ahí de una manera más, como en una forma más con respecto a lo que puede hacer, y que quiere decir veneno o ponzoña, ¿no? O sea que cuando hay enojo puede ser algo venenoso, puede ser algo ponzoñoso, ¿no? Por eso es que habla acerca del enojo y dice, ¿qué es? ¿Qué es cuando una persona se enoja? ¿Qué es cuando una persona tiene una molestia contra otro, ¿no? El significado es muy amplio y podemos ver que en la escritura se traduce de muchas maneras el enojo, pero el diccionario de la Real Academia dice así: movimiento del ánimo que suscita ira contra alguien, ¿no? Ese es el enojo. Eso es lo que la escritura, el diccionario dice, el diccionario secular, el diccionario que todos conocemos del español, dice movimiento del ánimo que suscita ira contra alguien. O sea, que cambia el estado de ánimo de la persona, que cambia cómo está en ese momento. Dice que hace un movimiento de su ánimo que le suscita enojo, que le produce enojo, que le produce ira contra otra persona. Ese es el enojo. Eso es lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo cuando estaba hablando de que pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, en el sentido ya a lo mejor en donde lo podamos entender un poquito más, podríamos decirle así, que el enojo es el sentido natural de indignación que se exterioriza
y que daña tu relación con algún semejante, y ya sea por gestos, palabras u otras formas de comunicación, ¿no? Se los voy a volver a leer. Dice, ya en un significado así del enojo, es el sentido natural de indignación que se exterioriza y que daña tu relación con algún semejante, ya sea por gestos, palabras u otras formas de comunicación. Y podemos entender que Dios lo que ve que está produciendo es lo que va a conllevar el enojo, ¿no? ¿Qué es lo que va a acontecer cuando una persona va enojada, se enoja? La puede llevar o la puede conducir a hacer algo más grave. No nada más a que su ánimo, a que su sangre se caliente, diga, ay, tengo coraje, tengo una molestia, tengo un enojo, no, sino que lo puede llevar a otra cosa, que lo puede llevar a hacer cosas, a decir o a actuar de la manera incorrecta. Y en sí mismo podemos entender que el enojo no es un pecado, porque es algo que tenemos como seres humanos, ¿no? Es un sentimiento, es algo que surge en nuestras vidas, y pues es un sentimiento involuntario que surge cuando somos testigos de alguna injusticia. Por ejemplo, cuando tú en algún momento, ahora pues es más común que de repente ves a lo mejor a una persona, pues de repente que agarra a patadas un perro, ¿no? Y te enojas, ¿no? Te molestas, o la gente que es muy dada a cuidar a los animales, se enoja y hasta le dice de cosas y hace cosas y se enoja, ¿no? O cuando tú ves que una mamá pues le está pegando de una manera ruda, de una manera fuerte a su hijo, o le está diciendo de majaderías, en ese momento sientes una indignación, sientes una molestia. ¿Por qué? Pues porque es algo que te causa el ver el que le están haciendo una injusticia a alguien o que le están haciendo un daño a una persona. Pero cuando ya esa indignación o esa molestia te lleva a actuar de manera no correcta, es cuando se vuelve pecado, ¿no? Podemos ver que el Señor Jesucristo, pues al llegar él al templo, dice la Escritura que él se indignó, ¿no? Dice que estaba enojado, que estaba molesto porque estaban haciendo algo indebido en el templo. Que dijo, mi casa, casa de oración será llamada, y vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y dice que hizo un acto de cuerdas, ¿no? O sea, no nada más les dijo palabras, no nada más, sino dice que agarró un acto de cuerdas y empezó a usarlo. No lastimó a las personas. No fue el hecho de agarrar a las personas que estaban y darles de latigazos, no. Sencillamente en el aspecto de que estaba molesto por lo que estaban haciendo. Dice que agarró las mesas de los cambistas, las volcó. Dice que le agarró las jaulas donde estaban los animales y las tiró, las soltó y soltó a los animales, ¿no? Y no, el enojo no era contra los animales, ni contra el dinero, sino la indignación que había, porque habían transgredido, habían quebrantado el principio por el cual el templo había sido edificado, ¿no? ¿Qué pasaba? Había pues comodidad para el ser humano. En ese tiempo, para el pueblo judío, pues lo que aconteció es que los hacía, pues ya hacer el sacrificio, la manera en la cual ofrecían su sacrificio, pues lo hacían de una manera mucho más sencilla y mucho más fácil, ¿no? Antes, pues tenían que criar a su animalito desde pequeño, estarlo revisando, estarlo mirando y estar al pendiente de que fuera perfecto, de que no tuviera ningún daño, que no estuviera mal, y que además lo tenía que estar alimentando, lo tenía que estar cuidando, y después cuando lo iba a presentar, pues lo tenía que lavar, lo tenía que limpiar y además transportarlo, ¿no? Llevar las cosas. Pero en ese tiempo pues era más fácil llegar, traer dinero, y si a lo mejor pues, eran de una provincia lejana, pues con más pues poder cambiar su dinero y comprar las cosas que iba a necesitar para ofrecer el sacrificio, ¿no? Y dice que eso fue lo que le indignó al Señor Jesucristo, ¿no? Que estaba en un aspecto de que era algo que no tenía
que haber acontecido. Entonces, hay dos tipos de enojos. El enojo, que es algo natural, que es algo que a ti te acontece cuando ves una injusticia, y el otro que es cuando es por una acción egoísta o por una situación egoísta. El sentimiento natural de indignación por causas justificadas que no te conlleve a pecado, ¿no? Por ejemplo, hay un momento en el cual a lo mejor la persona o el padre de familia le pide a su hijo que haga algo y el hijo no lo hace y le vuelve a decir y no lo hace. Entonces el padre de familia se enoja y le llama la atención y le dice las cosas que no está haciendo de la manera correcta y le marca lo que está haciendo equivocadamente. Dice, no es un pecado, esa no es una situación en donde te cause un pecado contra Dios. Pero sin en cambio el padre, cuando le acontece eso y el hijo no le hace caso y no le obedece, y entonces le empieza a decir o le empieza a insultar, y es que eres un tonto, y es que eres esto, y es que lo empieza a menospreciar, o hasta tal grado lo llega y ya le da con una cuerda, con un palo, pero con coraje. Entonces ya está en un aspecto de el enojo está conllevando un pecado, ¿no? La indignación, que no se considera como pecado, es cuando no conlleva un acto ya en sentido egoísta, en sentido de molestia, de desquitarte, de querer sacar ese coraje contra alguien, ¿eh? Por eso es que podemos ver que es una indignación normal el hecho de que cuando una persona ve algo que es injusto. ¿Qué tipos de enojos son los que prohíbe la Escritura? Aquel que no tiene una causa perfectamente justificada. Es decir, el enojo por cualquier cosa que te da lugar a riñas y peleas innecesarias. Es decir, cuando cualquiera que no amerite realmente el enojo en sí mismo, ¿no? No es lo mismo que en un momento pues estás a lo mejor, no sé, en tu casa y de repente se oye mucho ruido y de repente pues le dice a las personas, cállense, ¿no? Estás molesta, estás enojado porque no te dejan oír. O no es lo mismo a que le digas a una persona, pues no debes de hacer tanto ruido, mejor detente, mejor no hagas esto, ¿no? O sea, es la diferencia del enojo, es la diferencia de la molestia. No es lo mismo que en algún momento a lo mejor la esposa te dé la sopa caliente y te enojes porque está caliente, ¿no? Y que digas, es que no sabes hacer nada, es que siempre lo haces de esta misma manera. O sea, y es un enojo que no tiene una razón realmente por ser. Esos que dicen que se enojan porque pasa la mosca o porque no pasa la mosca, ¿no? No es lo mismo a que en algún momento te enojes con tu esposa o con alguno de tus hijos que dejó las llaves del gas abiertas, ¿no? Ese ya es un enojo diferente porque trae un riesgo, trae algo de una situación que puede poner en riesgo la situación, ¿no? No es lo mismo que le digas al niño, oye, no corras aquí, o que le digas, no corras hacia la calle, ¿no? Y a lo mejor le llames la atención con fuerza porque está en peligro su vida. Son los enojos diferentes. Cuando una persona se enoja por algo completamente que no es justo, ¿no? Esas personas que porque se le mete la persona en el carro de adelante ya se enoja y busca seguirlo y se le cierra, y, o sea, cosas injustificadas, ¿no? Ese enojo nada más porque sí, ¿no? Porque sí. El enojo desproporcionado también, es decir, otro enojo que Dios prohíbe es el enojo desproporcionado. Es decir, aquel cuya causa es correcta, pero no en la proporción debida, ¿no? Como les decía, cuando el niño se enoja, cuando el niño desobedece, pero ya con coraje lo reprendes. No está mal que reprendas a tu hijo. Dice la Escritura que al hijo que amas lo disciplinas, ¿no? Y le puedes mostrar y le puedes poner castigos y le puedes poner reprensiones y le puedes llamar la atención.
Pero no es lo mismo a que te haga enojar y le hagas cosas que ya le hacen daño o que lo empiezas a ofender. Se va dando cuenta de que esto requiere un sentido de justicia, pero tiene que cuidar cómo va a ser esa justicia. Esto es muy común en las familias porque es donde se puede ver hasta dónde es el enojo de los padres o el enojo del esposo, de la esposa, porque cuando empieza a hacer las cosas de manera injusta y empieza ya a afectar a la persona con la que está molestándose, ¿no? Por eso dice, y por eso dice que el que se enoja contra su hermano o el que le dice fato. ¿Qué otro enojo es el que Dios condena aquí? Aquel que se sale de control por cualquier causa. Y esto es ira. El enojo que te lleva a perder las riendas de tu boca o de tu cuerpo, o normalmente te conduce a hacer o a decir cosas a las cuales puedes arrepentirte y después ya no puedes hacer las cosas igual. Por eso hay unas frases que a veces la gente dice que las palabras hacen más daño que los golpes, ¿no? Porque los enojos, cuando una persona está enojada, puede decir cosas que ni en el momento pensaba que pudiera decir o que pudiera creer que pasaran, ¿no? Como a veces hay situaciones en donde la gente llega a decir, es que te odio, es que ojalá te murieras, ojalá te aconteciera esto, ojalá pudiera pasarte esto, ¿no? Ya es un enojo sacado de esa, que se sale de control, que inmediatamente puede agarrarse a golpes, que inmediatamente puede agarrar un arma y dispararla o hacer algo indebido, ¿no? Dice, esto es la ira. Un enojo que no tiene control. Un enojo que ya no puede detenerse, que ya no puede volver atrás, que ya es algo que ya hizo daño, que ya afectó, ¿no? Y que por lo cual hace daño y lastima a la persona con la cual se enoja. Salmo 37, verso 8. Salmo 37, verso 8 dice, deja la ira y desecha el enojo. No te excites de manera alguna a hacer lo malo. Dice, deja la ira y desecha el enojo. Por eso hay proverbios que respaldan esto. Dice, la respuesta lenta calma la ira. La persona cuando está en un momento de discusión, de que los ánimos están encendiendo, es mejor callarse, detenerse y mejor hablar después. Acontece, es algo que precisamente por eso dice, deja la ira y desecha el enojo. En alguna ocasión tratamos un asunto con una persona, con un hermano, en el cual pues él hizo una mueca en su cara, ¿no? Hizo una molestia, estaba molesto, se vio que se dejó ver que estaba en un aspecto no contento con lo que estaba aconteciendo. Y pues vieron que su actitud era no buena y además ese gesto pues se veía que estaba enojado, que estaba molesto, ¿no? Pero sucedió que dos personas lo vieron, ¿no? Dos personas lo vieron y pues una se dijo a la otra, oye, ¿viste cómo se puso? Oye, ¿viste qué cómo está? No, pues sí, pues no, pues vamos a platicar con él, pero vamos a traer a otro y vamos a juntarnos y le vamos a decir que estaba mal lo que hizo, ¿no? Y ya platicando con las personas, más con la persona con la que se había molestado, con la que estaba, que hizo el gesto,
ella decía, bueno, pues cuando me juntaron y me dijeron, oye, te vimos que hicimos esto y además acercaron a alguien que ni siquiera se había dado cuenta. Y pues dice, pues la verdad es que la escritura nos deja ver que si ellos vieron algo conmigo, pues me tenían que venir a hablar a mí solo, decir las cosas, y la otra también, ya sin el caso de que yo no hubiera recibido la palabra de cada una, bueno, entonces sí las dos decir, bueno, pues como las dos te vimos, bueno, pues ahora sí venimos a decirte. Pero como fue así, esta persona en un momento pues se empezó a molestar porque dijo, no está bien, están juntándose contra mí y todo, y se enojó, ¿no? Y se enojó, se molestó otra vez. Tuvo una actitud de decir, no, pero es que no está bien lo que están haciendo, es que me están acusando, me están haciendo un complot, aquí me están haciendo algo, y se notó su enojo, y dijo, mejor ya dejo de hablar, y se fue, ¿no? Y se enojó, o sea, tuvo una actitud muy mala. Y bueno, ya platicando con ella, le decía, pues caíste en la tentación. Si viste que ese momento no era el propicio, no era el adecuado, no tenía que haber sido así, pues lo que tenías que haber hecho, les había dicho, hermanos, pues no podemos hablar así, tenemos que hablar de esta manera, y por lo cual, pues no voy a estar aquí, ¿no? Pero como dejaste y te enojaste y te molestaste y empezaste a decir que no era correcto y hasta a lo mejor ya les marcaste algo a ellos, ya, pero ya con el enojo, pecaste. Lo mejor era que hubieras dicho, si en un momento sentiste que empezaste a enojarte, le he dicho, hermanos, mejor ya no hablamos, mejor vamos a hablarlo después y vamos a hablarlo como debe de ser. Pero te enojaste. Yo le decía, te enojaste. Y vieron tu actitud y te levantaste molesta y te levantaste enojado y te saliste y fue evidente tu molestia. Dice, deja el enojo, deja la ira y desecha el enojo. No te excites de manera alguna a hacer lo malo, ¿no? Otro texto, Efesios capítulo 4, verso 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué otro tipo de enojo es? El enojo prolongado y guardado. Ese que se guarda, ese que en algún momento traes ahí y por una cosita y después te hacen otra cosa y después te hacen otra y sigues almacenando y cuando menos ya te das cuenta ya explotaste, ya le dijiste, pero es que me hiciste esto y esto, ¿no? Y ya te lleva a ofender, a lastimar, a dañar. Es el enojo prolongado, guardado. Ese que cuando dicen es que me llenaste el costalito, ¿no? Ya me llenaste el costalito de piedritas, ya, ¿no? ¿Sí? ¿No? Y entonces ya respondes con molestia, con enojo. ¿Por qué? Porque le juntaste todo. Proverbios capítulo 29, verso 11. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Dice el necio da rienda suelta a toda su ira. Ese de que en el momento el que está enojado, no importa a quién, contra quién, o qué diga, o qué haga, ¿no? Pero dice, más el sabio al fin la sosiega, la calma. Sí, se molesta, sí se enoja, pero no deja que le dé rienda suelta a su enojo. Por eso vemos que el texto dice, airaos, pero no pequéis. Le pone un límite, le pone un alto al enojo. Dice, sí, en un momento enójate, es verdad, a lo mejor le dijiste a alguien que hiciera unas cosas, a lo mejor en el trabajo, y no lo hicieron, y bueno, pues te enoja, te molesta, pero dice, pero no llegues a tal grado de ofender o de lastimar a las personas, ¿no? No dejes que el pecado fluya, ¿no? Y además dice,
y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, que no lo dejes ahí guardado, que no lo tengas ahí guardado, ¿no? No dejes que ese enojo haga que no le hablas a la persona, o que no le trates, o que no le haces lo que normalmente tienes que hacer. A veces en los matrimonios es donde se da más esto, ¿no? Donde la esposa está enojada y entonces trata con sequedad, trata con aspereza al esposo, o no le hace las cosas que requiere que le ayude, ¿no? O que haga, o le pone condiciones, ¿no? Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No es bueno que una persona se acueste enojada. No es bueno que una persona se acueste con la molestia. Es mejor hablar, es mejor aclarar, es mejor decir lo que no te pareció, lo que te hizo que te molestaras, lo que no estuvo bien, y aclarar. Pero dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿no? Cuando hay un enojo, es el que tiene motivos egoístas, es el decir que te enojas y afecta a tu relación por cosas que solo te afectan a ti, o que buscas desquitarte de manera egoísta, y que es no le hablo, no te doy aquello, no le ayudo. Y a veces hay ocasiones que tristemente esta situación se puede dar a veces hasta entre los hermanos. No se hablan. O ya el saludo a veces es mínimo porque a veces traen algo ahí, ¿no? Que no se habló, que no se trató, que no se aclaró, y tú creíste, y tú pensaste, y tú alcanzaste a mirar, o alcanzaste a pensar que eso es lo que estaba aconteciendo, pero nunca te diste cuenta. No sé, a lo mejor pasan ocasiones en donde de repente vas viendo a una persona, a un hermano que se acerca, y de repente hace un gesto, ¿no? Hace una molestia o algo así, y dices, mira, me hizo una cara, me hizo algo, y te quedas con eso, ¿no? Y a lo mejor si vas y le preguntas, dice, no, es que me acordé que se me olvidó algo y por eso hice este gesto, ¿no? Pero te quedas con eso. Y entonces empiezas a responder, empiezas a actuar de la manera en la cual te hiciste ideas en la cabeza. Creíste que era por algo. Y dice que entonces cuando esta persona tiene su enojo por situaciones egoístas, es culpable de juicio. Es culpable de juicio. ¿Qué está diciendo en palabras así? Que para Dios es de la misma categoría, o es en la misma similitud la persona que mata a alguien o que se enoja contra su hermano y hace acciones por situaciones egoístas en su vida. Dice, es culpable de juicio. Es culpable delante de Dios. Lo veíamos la semana pasada, como dice, cuando una persona quebranta el mandamiento, se hace culpable de la ley, quebranta la ley de Dios, ¿no? Por eso habla acerca del enojo, por eso habla acerca de la intención, del por qué haces las cosas, el por qué está ese enojo, qué es lo que te lleva a actuar de esa manera. Vamos a ver qué más adelante dice, verso 22. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Jesús nos lleva a mirar no solo que ve Dios el enojo, sino también qué causa el insulto, ¿no? Lo que causa el insulto. Que a la persona la empieces a menospreciar, la empieces a humillar, la ofendas, la lastimes con las palabras, ¿no? La palabra necio es de origen caldeo y se puede hablar como un insulto cuando se dice, cuando una persona es necia, como que está vacía, como que no tuviera manera de pensar, ¿no? Es como aburrido, como insensato, como cabezadura.
como ignorante o insensato. Es la palabra necio o la palabra fatuo, ¿no? Cuando a una persona se le decía fatuo era como alguien absurdo, alguien ignorante, alguien que no sabía lo que estaba diciendo, ¿no? Insensato. Pero habla acerca de que si en algún momento tú le dices a tu hermano eso, ¿no? Porque lo estás llevando a una categoría de una persona que es tonta, que no sabe lo que está diciendo. Y por lo cual dice que está expuesto al concilio y dice, y expuesto al infierno de fuego, ¿no? Para que aquellas personas que en algún momento tienen la idea de decir, yo no creo que por un enojo Dios me vaya a condenar, ¿no? Yo no creo que por un enojo pues yo me vaya a ir al infierno. O sea, pues todos nos enojamos, todos es algo que pasa así, pero cuando lo haces de una manera egoísta y que ofendes o lastimas a alguien, sí estás expuesto. Sí estás expuesto, dice, ante el concilio, ante un juicio o ante el mismo infierno. Esto es muy común cuando una persona se enoja y toma una actitud de quererse desquitar, de querer sacar su enojo, de querer sacar esa molestia, ese fuego, esa ira que está teniendo dentro, ¿no? Y eso es muy común en que empiecen los insultos, en que empiecen las ofensas. Y se da mucho entre parejas. Las parejas a veces ya tienen frases, tienen dichos que ya saben cómo menospreciar a la pareja, a la esposa, al esposo. Es algo bien común, ¿no? Es que no sabes hacer nada, eres una inepta, eres un torpe, ¿no? Es que no piensas las cosas. Son situaciones que se dan en las parejas. Entre los compañeros de trabajo, los insultos, los menosprecios, las groserías, las faltas de respeto, ¿no? ¿Cómo se dan, ¿no? Ahora en este tiempo, pues aún los amigos, ¿no? Cómo se hablan, cómo se dicen, ¿no? De veras, oyes hablar a los muchachos, o oyes hablar a las muchachas a veces y dices, ¿pero cómo está diciendo esto? ¿Cómo está diciendo estas palabras? Ahora pues hasta le mencionan como el lenguaje coloquial de nuestra época, ¿no? Los insultos, las groserías, los menosprecios, ¿no? De veras, oyes cómo la gente le habla de otra persona y se expresa de una manera tan grotesca, tan cruda, tan vulgar, podríamos decir también. Por eso es importante saber que hay que cuidar aún las palabras que decimos, las palabras en las cuales nos comunicamos o le exponemos a otra persona. Y sin más, si en ese momento estás enojado, estás molesto, tienes una indignación por algo, cuida tus palabras, cuida tus ofensas, ¿no? Hace unos días también salió una noticia de una mujer extranjera, ¿no? Que por su enojo, porque un policía llegó y le quería poner un inmovilizador en su carro porque se estaba estacionando en el lugar donde pasan los peatones, se enojó, ¿no? Y insultó al policía de una manera que la llamaron como racista, como que estaba humillando al policía, que le estaba aún faltando respeto por la autoridad que representa, ¿no? Todo porque le pusieron un inmovilizador en su llanta y con justa razón, ¿no? Se enojó. Pero ahí va la gente también efusiva por esas cosas. Ahora cuando se presenta a declarar, se presenta a enfrentar su situación, la gente le empieza a ofender y le empieza a decir de cosas y le empieza a dañar y hasta le avientan cosas, ¿no? ¿Por qué?
Porque a la gente se le da muy fácil el insultar y molestar, el menospreciar, el humillar a la gente, ¿no? Ahora es el lenguaje coloquial, ahora es el lenguaje del mexicano, ¿no? Palabras que en algún momento ya hasta en el diccionario han añadido, aparentemente porque dicen que son palabras pues que se usan, pero son insultos y no se les ha tomado el peso que debiera, pues porque no entienden lo que Dios está pidiendo. Entendemos que Dios no ve las cosas como nosotros, porque a veces nosotros no lo vemos tan grave, a veces no lo vemos tan fuerte, ¿no? Porque estamos acostumbrados, nos acostumbramos a escucharlo, a verlo en muchos lugares, a verlo a lo mejor en programas de televisión, en situaciones de risa, en situaciones, se ve tantas cosas que a veces la gente dice, pues es que es lo normal, es lo común, ¿no? A veces ves mujeres grandes, ya ancianas, diciendo majaderías de una manera tan grotesca. Por eso es importante que miremos el cuidar nuestra lengua, el cuidar nuestra manera de decir las cosas, el guardar el saber cómo disipar o menguar el enojo en nuestras vidas, ¿no? Mateo capítulo 12, verso 36. ¿Por qué decía cualquiera que le diga fatuo a su hermano? Jesús lo estaba llevando a decir que era algo grave, que estaba dispuesto o estaba en una situación expuesto al lago de fuego. Mateo 12, verso 36. Dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Cuando una persona piensa y dice, ¿qué tiene de malo que le diga de esta forma o que le diga de esto? Pues así nos llevamos, o es la manera normal de hablarnos. Dice, sí, mira, por tus palabras va a ser juzgado. Cada palabra que digas, cada palabra, si aún dice, por cada palabra ociosa. ¿Sabes qué es la palabra ociosa o qué significa palabra ociosa? Palabra que dijiste sin pensar, que dijiste sin analizar, que dijiste sin tener el entender qué es lo que puede causar esa palabra. ¿Qué es lo que puede causar? Dice, cada palabra ociosa que salga de vuestra boca, que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Cada vez que yo veo estas cosas en la Escritura, cada vez que las reviso y digo, ¿cómo será esto? Dice la Escritura que un día estaremos todos delante de Dios, todos delante de Dios. Y dice que van a ser abiertos los libros, ¿no? Dice que serán abiertos los libros de los hechos de los hombres. Y cuando cada uno estemos delante, se va a abrir un libro y va a estar nuestro nombre y va a estar escritas todas las cosas, todas las cosas, todas las cosas que hicimos, que dijimos, que pensamos. Dice que van a estar ahí todas escritas. Y nos vamos a tener que dar cuenta de ellas en el día del juicio. Aun cuando nos burlamos de alguien, cuando en algún momento menospreciamos a alguien en una burla, dice, vamos a dar cuentas de cada palabra ociosa que salga de nuestra boca. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenados.
Por eso podemos ver que Jesús no vino a abrogar la ley. Jesús no vino a decir, no, mira, estas cosas que estaban marcadas en la ley ya no van a existir. No, vino a darles un peso más grave, un peso más grande para con nosotros ahora, para los que estamos pasando, viviendo en este tiempo, que no nada más es decir, pues no lo hago, pero lo pensaste, pero lo sugeriste, pero lo quisiste que aconteciese, ¿no? O no lo hiciste porque tuviste miedo, pero si no hubieras tenido miedo, lo hubieras hecho, ¿no? Dice, será considerado como homicida. El que se enoja contra su hermano, el que insulta a su hermano, será considerado como homicida. Pero después el Señor Jesucristo habla otras cosas ahí, verso 23. No, les deja mirar, deja entender, dice, sí, cierto, o sea, ve lo que está causando tu manera de considerar las cosas, tu enojo, lo que te está llevando, tus palabras, cómo es que lo eres capaz de decirlas, cómo eres capaz de llevarlas a cabo. Dice el verso 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Dice, por tanto, o sea, te está diciendo, mira, ahora que te estás dando cuenta, ahora que estás entendiendo que por un enojo, por una molestia, por una palabra, por una situación que tuviste con alguien en la cual saliste con una ofensa para con él, en lo cual le hiciste un daño, en el cual lo trataste mal, te molestaste y lo insultaste, lo menospreciaste, ¿no? Dice, ahora que entiendes eso, dice, por tanto, si te acuerdas, dice, si traes tu ofrenda al altar, si en ese momento estaba hablándole a los judíos, le estaba hablando a la gente que tenía temor de Dios, que entendía quién era Dios, ¿no? Y le dices, por tanto, si en ese momento te recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, no ni siquiera dice que tú tienes algo contra tu hermano, porque es algo como obvio, ¿no? Como algo que dice, pues lo tienes que hacer de menos, ¿no? Pero dice, pero si en un momento te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, que a lo mejor de repente te enteraste que alguien está enojado contigo, o que alguien te dijo, oye, fíjate que fulano me contó esto, ¿no? A lo mejor hiciste mal en escuchar, hiciste mal en que dejaste pero ya te enteraste. Está diciendo, no presentes tu ofrenda. Cuando hay algo que hay alguien que tiene algo contra ti, dice, pues mejor deja tu ofrenda. O sea, no presentes tu ofrenda. Y ve y reconcíliate con tu hermano, ¿no? Dice. De allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primeramente con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Sabes qué estaba diciendo el Señor Jesucristo? Que cuando tú tienes un enojo contra alguien, cuando tú tienes algo contra otra persona, tus ofrendas no son agradables a Dios. Tu oración hay estorbo para que suba al reino de los cielos. Tu dinero en algún momento, si das una aportación, si das tu diezmo, si apoyas a algo, tiene un estorbo. No es agradable a Dios. Tus cantos no son agradables a Dios cuando hay algo en tu corazón, cuando hay alguien que está en conflicto contigo. Por eso dice, deja allí tu ofrenda. No la presentes, porque no va a ser apta. Por eso cuando en algún momento alguien se acerca y nos dice, bueno, pues oye, yo quiero diezmar, yo quiero ofrendar,
Le dejamos ver que a Dios no le interesa el dinero. Le dejamos ver y platicamos con la persona y le decimos, mira, está bien, a lo mejor el dinero lo puedes echar ahí en la alcancía, lo puedes poner, pero lo importante es que Dios lo acepte, que Dios se agrade de tu ofrenda. Pero si estás mintiendo, estás enojado contra alguien, te emborrachas, tienes un rencor, codicias, mientes, pues Dios no recibe tu ofrenda, porque tu corazón no es recto para con Él. Por eso aquí dice, si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda y arregla la situación con tu hermano. Arréglala. Ve y ponte a cuentas, pídele perdón, o a lo mejor dile, bueno, a ver qué tienes, qué pasó, qué te hice, qué aconteció, por qué estás este distanciamiento, por qué ahora antes me hablabas muy bien y ahora ya estás muy ajeno, ya con trabajos me saludas, a veces me das la vuelta, ¿qué es lo que pasa? Dime, ¿no? Dime. Yo es algo que le he dicho en ocasiones a los hermanos, le digo, no sé cómo vas a poder estar en el cielo y con Él, pues si vas a estar toda la eternidad y no te vas a ver con Él, no lo vas a saludar, le vas a dar la vuelta, no creo que pueda estar así. Deja ahí tu ofrenda y reconcíliate con tu hermano. Y entonces dice, ven y presenta tu ofrenda. Verso 25. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, ¿no? Aquí ya está hablando de que tengas un conflicto, de que tengas un problema, de que haya una situación tensa entre alguien y tú, que ya esté ahí esa situación. Dice, ponte de acuerdo con tu adversario. Pues ya está hablando de un adversario, de alguien que en algún momento está en conflicto contigo. Entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez el alguacil y seas echado en la cárcel. Y ve cómo termina esta parte del Señor Jesucristo. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Y sabes que en esto se estaba refiriendo el Señor Jesucristo, en lo que tenemos vida, en lo que tenemos la oportunidad de arreglar las situaciones con las personas. ¿Tienes una enemistad por ahí? Arréglala. ¿Tienes a alguien con quien no le hablas bien, no te llevas bien? Arréglala. Ve, arréglala. Ve y exponle la situación y si en algún momento tú no le hiciste nada, pues déjale ver que tú no tienes nada contra él, o que en algún momento lo que él pensó que tú le hiciste, pues dile que no fue así. Y si fuera necesario, a lo mejor pídele perdón, dile, está bien, perdóname si a lo mejor por una situación así te ofendí o te dañé sin que yo quisiera, perdóname. Pero a veces el orgullo no nos deja. ¿Yo por qué? Si Él es el que me hizo daño, si Él es el que me ofendió, Él es el que me lastimó, pues Él que venga a pedirme perdón. Por eso dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. ¿Por qué? Porque no sabemos si nuestra vida se puede acabar saliendo de aquí. No sabemos si nuestra vida puede truncarse por algún infarto, por alguna situación, ¿no? Por algún accidente. Sí. Tú puedes manejar de una manera prudente, tú puedes ser muy precavido, tú puedes ser muy, muy cuidadoso, a lo mejor no te cruzas en las calles ahí toreando los carros, a lo mejor te esperas a que esté el alto y de repente alguna persona descuidada se sube a la banqueta y te lleva. ¿Qué? ¿No? Dice, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante, dice. Mientras que no sea el momento de que ya no haya oportunidad de hacerlo. Ya no hay oportunidad. De que ya no haya manera, de que ya no puedas arreglar esa situación.
Y se sabe que hay muchas amistades, muchos lazos familiares, muchos lazos laborales que se han visto truncados por una situación de un enojo, de una molestia, por una situación financiera. Hermanos están peleando, parientes están enojados, están viendo a ver cómo le hago daño al otro, cómo me desquito. Matrimonios destruidos por rencores. Dice, ponte de acuerdo con tu adversario. Arregla las cosas. Haz lo que tengas que hacer por estar bien con él. Si hay conflicto, si hay un problema, para que tus alabanzas, tu servicio, tu ofrenda sean aceptadas con Dios, sean aceptadas por Dios, tienes que quitar los estorbos. ¿Ves cómo el Señor Jesucristo cuando llegó era no nada más decirles, pues no matas, ¿no? Y toda la gente decía, pues yo no mato a nadie. Iba y presentaba su ofrenda y hacía su ceremonia y hacía todo, pero ahí estaba con el rencor, ahí estaban con el resentimiento, ahí estaban con las enemistades. Y Jesús viene y les dice, pero yo te digo que no basta nada más con que digas el hecho, no mato, y hay gente que hasta se jacta de no matar ni siquiera a lo mejor a unas hormigas, o a una mosca, o a algún insecto. Dice, no, es que dice la Escritura, no matarás. Pero tiene un rencor y un resentimiento contra su hermano. No se puede ver con alguien por algo a lo mejor que acontece que ni te acuerdas por qué te enojaste, pero estás enojado. De tanto tiempo que pasó, y ahí está el rencor, y ahí está el resentimiento. Que ya cuando hablas con la persona ni sabes, dices, oye, pues yo estaba enojado contigo, pero a ver, ¿por qué? Pues ya ni me acuerdo, pero estaba enojado contigo. O la persona con la que estás enojada y él no se dio cuenta o no sabía. Cuando vas y le dices, oye, pues es que me hiciste esto, me dice, pues ni me acuerdo. Yo no creí que estuvieras enojado, molesto conmigo, pues ni me acuerdo de lo que me estás diciendo. Dice, ponte de acuerdo con tu adversario. Hebreos capítulo 12, verso 14 para terminar. Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es un mandamiento. Es algo que el escritor de Hebreos pone ya en la parte última de la carta, en los últimos capítulos. Habla acerca de la disciplina, de los ojos puestos en Jesús. Y dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dice, seguid la paz, busca la paz. O sea, seguir la paz es como ir detrás de ella, ir como en busca de ella, ¿no? Dice, seguid la paz con todos. No nada más con los que te caen bien, no nada más con los que tienes comunicación, no nada más con los que siempre estás bien, ¿no? Dice, busca la paz con todos.
Y además dice, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y ve que dice el verso 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Dice, sigue la paz con todos, sigue la paz con todos los que te rodean. Y mira bien, dice, y mira bien que no quede ahí de repente alguna raíz de amargura, que brote algún sentimiento contra alguien, que tengas ahí guardado un sentimiento contra alguien. ¿Por qué? Porque te va a hacer estorbo. Dice, no sea que dejes de alcanzar la gracia de Dios, que brotando algunas raíces de amargura os estorbe. Estorbe. Así como cuando quieres pasar por algún lugar y hay una piedra, te estorba para cruzar, te estorba para caminar, ¿no? O cuando está un camellón, ¿no? Y tiene una malla. O sea, quieres pasar del otro lado, te estorba para pasar, o sea, no puedes pasar. Dice, cuando traes algo ahí guardado. Y dice, mira bien. O sea, está hablando de como que observes, como que escudriñes, como que te fijes bien. ¿En dónde? En tu corazón. Que haya brotado una raíz. Que traigas algo ahí que no te has dado cuenta, pero ahí está ya, o que no es notoria, ¿no? Porque ahorita para los que sembraron el maíz, a lo mejor, pues echaron la semilla y llovió y todo, pero no pasaba nada, ¿no? Y parecía que no pasaba nada. Pero que ese maíz está echando raíces. Está echando raíces. Y hasta que empiece a echar raíces, después empieza a brotar. ¿No? El experimento del frijol que nos hacen hacer en la escuela, ¿no? Que lo metes en algodón, lo metes en agüita y tú ves cómo le empieza a salir la raíz primero. ¿No? Empieza a salir. Y empieza a crecer la raíz, empieza a crecer. Y ya de repente por ahí le empieza a brotar del otro lado una ramita. O sea, mientras que no brote la ramita, y ya hay raíz, ya está ahí. Por eso dice, mira bien, que no sea que haya brotado una raíz de amargura. ¿Y la amargura qué es? Pues un resentimiento. Algo que traes ahí y que está dañando tu corazón y que está haciendo que mires mal a alguna persona, que ya no la veas igual. Y dice, deje de alcanzar la gracia de Dios y os estorbe. Y si crece, dice, y por ella muchos sean contaminados. O sea, un enojo, cuando no lo sacas, cuando lo guardas, cuando empieza a tomar rencor, resentimiento, se vuelve después una amargura. Y cuando esa amargura sale, empieza a contaminar a los que lo rodean. Una persona que guarda resentimiento contra alguien, cada vez que tiene oportunidad, le habla a los demás de lo mal que hizo él, de lo mal que actuó la persona, de lo que le hizo, de lo que le dañó y todo. Y a veces hasta cuando habla vuelve como que enojarse, como que vuelve a estar viviendo el momento y hasta los indigna a los otros por lo que está pasando. Y se estorba y contamina. Por eso el Señor Jesucristo le dio el peso debido al enojo y a los insultos. Le dio el peso que debía de tener en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que cuidemos de no andar en enojos
en ofensas, en insultos. Vamos a terminar, vamos a cerrar nuestros ojos. Por eso dice, si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, o si hay un desacuerdo entre tú y otra persona, arregla tu situación. Arregla tus tratos. Arregla ese momento, esa situación. Arregla el problema. Arregla el malentendido. A lo mejor es un malentendido. Arréglalo. Arréglalo. A lo mejor pensaste que dijo algo. A lo mejor te vinieron, te dijeron. A lo mejor oíste de repente por ahí. A lo mejor viste un gesto y eso te provocó que dijeras, es que mira, no es sincero, no está diciendo las cosas, mira, nada más es pues ahí de apariencia. Ve y háblalo, ve y háblalo, ve y trátalo. Ve y dile, oye, pareciera que te vi que estabas enojado, pareciera que te vi que estabas molesto. Oye, me pareció que me hiciste una cara, ahí estás. ¿Tienes algo? ¿Te hice algo? Ve, dice. O alguien te contó que algún familiar, algún compañero, algún amigo tiene algo contra ti. Ve y acláralo. Ve. Cuanto no más y entre esposos a veces hay ofensas, a veces los enojos, a veces un desacuerdo, a veces hay enojos porque el papá se puso del lado del hijo o la mamá se puso del lado del hijo y está el problema. Está el enojo porque no le diste lugar. Arréglalo, háblalo. A lo mejor en el enojo le dijiste unas palabras ofensivas, lo lastimaste, la dañaste, la ofendiste. Ve y pídele perdón. Ve y arregla las cosas. No dejes que crezca esa raíz. A lo mejor le hiciste algo sin querer, pero te enteraste. Ve y arréglalo. A lo mejor una actitud que tuviste molestó. Ve y háblalo. Dice, entre tanto que estás en el camino, entre tanto que hay oportunidad, o si estás sirviendo, si vienes y le cantas a Dios, si estás haciendo una labor y sabes que alguien está en desacuerdo contigo, que alguien está molesto contigo, dice, deja tu altar ahí, deja tu ofrenda en el altar. Ve, reconcíliate con tu hermano. Dice, tu hermano, es tu hermano. Es alguien que es parte de tu familia. Reconcíliate. Arregla las cosas.
vuelvan a darse la mano, vuelvan a darse un abrazo, vuelvan a decir, aquí no pasó nada, juntos una vez más. Alguien por ahí decía, cuando hay un desacuerdo entre dos hermanos y se arregla, ese vínculo se tiene que hacer más fuerte. Esa relación tiene que ser más estrecha. Porque se conocieron. Vieron puntos débiles en sus vidas, en sus caracteres. Y ahora se dan cuenta que pueden hacer daño. Y ahora otro le dice, y si ves esta actitud conmigo, dímelo pronto, ya no dejes que pase mucho tiempo. Si tú ves que de repente vuelve a surgir algo así en mi vida, ven y acláralo, dímelo para que no tengamos pérdida, para que no nos pase esto. Para que entonces tu ofrenda pueda ser acepta para con Dios. Para que entonces lo que sirves a Dios, cuando oras a Dios, no haya estorbos, no haya nada que limite, que la bendición de Dios descienda y tus oraciones sean atendidas en el cielo. Por eso Jesús habló de la ira, porque es algo que daña mucho y que aparentemente no se ve tan grave, que aparentemente no lo ves tan pecaminoso. A veces hasta en ocasiones se considera como, es que es el carácter, es que así somos los de tal lugar. No. Una cosa es a lo mejor hablar fuerte, a lo mejor hablar con un tono de voz alto, y otra cosa enojarte y ofender y lastimar, o menospreciar y humillar. Por eso es tan importante que veamos esto. No dejes que el sol caiga sobre tu enojo. No dejes que tu enojo dure mucho. Si en algún momento es una indignación justa, arréglala. Es verdad, fue algo grave lo que te hicieron. Fue una acción que trajo consecuencias fuertes. Está bien, aclara la situación, pero perdona. Pero pasa por alto ya. Que ese lazo se haga más fuerte. Que esa situación afiance una amistad, una hermandad. Amémonos de corazón, no
para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre preparados. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre preparados. ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Dios no escucha la oración. Dios no escucha la oración si no estás reconciliado. Dios no escucha la oración. Dios no escucha la oración si no estás reconciliado. Amémonos de corazón, no de labios solamente. Amémonos de corazón, no de labios solamente. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre preparados. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre preparados. Si es un impedimento para llegar a su presencia, cuando alguien tiene un resentimiento, un enojo, cuando su vida está marcada por las molestias, los enojos, la ira, es un estorbo para poder llegar a la presencia de Dios, y que además contamina a los que nos rodean, daña al que está a tu lado, y además rompe la hermandad y la coinonía en medio de la iglesia. Las familias se destruyen por los enojos. Los matrimonios terminan en un odio por guardar rencor y por guardarse las cosas y no perdonar. Amistades se han disuelto por enojos. Hoy Dios nos pide que consideremos nuestro andar y cuidemos ese carácter, esa manera de enojarse, esa manera de molestarse, que se sale de control, que ya no piensa, que insulta, que menosprecia, que humilla, aunque puede llegar a dañar. Dios puede quitarlo. Ven y ponte a cuentas con Dios, Ven y declárale tus enojos, tus
tus molestias, tu rencor hacia alguien. Y dice la Escritura que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Y si Dios nos habla de esto es porque quiere moldear nuestro carácter, nuestra manera de conducirnos. Quiere que aprendamos a perdonar, a no dejarnos llevar por nuestros sentimientos, por nuestra emoción, y que no dejemos que el enojo tome fuerza. Que aprendamos dominio propio, aprendamos a dominar nuestras emociones y llevarlas cautivas a Dios. Lavadas ya mis manos y limpias de pecado, quiero acercarme a tu altar y entonar cantos alegres, proclamando tus victorias. A ti toda la gloria y el poder. Yo amo, Señor, el templo donde vives, el lugar donde reside tu gloria. Yo amo, Señor, el templo donde vives, el lugar donde reside tu gloria. Lavadas ya mis manos y limpias de pecado, quiero acercarme a tu altar y entonar cantos alegres, proclamando tus victorias. A ti toda la gloria y el poder. Yo amo, Señor, el templo donde vives, el lugar donde reside tu gloria. Yo amo, Señor, el templo donde vives, el lugar donde reside tu gloria. El lugar donde reside tu gloria. Padre, sabemos que tú conoces el corazón del hombre. Tú conoces lo que pasa en cada ser humano, en cada situación. Y si tú hablaste de esto es porque sabes que es una tendencia del hombre al enojo, a la molestia, a la ofensa, a mirarse y no dejarse menospreciar o humillar, o el buscar desquitar su molestia, su enojo. Pero tú, Señor, hoy nos has hablado de esto que tiene una consecuencia eterna, que no es algo mínimo, que no es algo sin importancia, es algo que tiene mucho peso, porque nos hace culpables de juicio delante de ti, porque nos hace como homicidas el hecho de guardar resentimiento contra alguien, el hecho de ofender y de lastimar con las palabras o de humillar con las palabras, nos deja expuestos a la condenación eterna. Pero también sabemos que dice tu palabra que para esto veniste, que si un corazón se arrepiente
deja de hacerlo. Tú eres misericordioso y perdonador. Tú vienes y quitas el peso de ese pecado y pones paz, alegría y esperanza. Gracias te damos, Señor Jesús, por esta palabra, porque es para nosotros, pues porque es para que guardemos nuestro caminar, nuestro andar, y aún cuidemos nuestras relaciones interpersonales, de no pecar contra ti. Gracias te damos, Señor Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Amén. Pues es todo, que Dios les bendiga, estamos para servirle y pues nos vemos para la próxima vez. Dios les bendiga.